Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios por su grande amor y su misericordia que nos permite llegar hasta este momento para traer nuestra enseñanza de esta tarde. Antes de seguir adelante, reciban un saludo de parte de su servidor, de parte de su servidora, ¿verdad? Que está siempre allá tras la cámara, ¿verdad? En el teléfono. Y siempre les manda saludos. Ella es muy amorosa con ustedes, ¿verdad? Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Y por supuesto, su servidor los ama, los aprecia. A veces no lo expreso, pero así es. Y ya ahorita lo están sabiendo, ¿verdad? Les amo, les aprecio en el amor de Cristo. Y vamos a entrar a lo que es la palabra de Dios. Vamos a aprovechar el tiempo que hemos dedicado para escudriñar las escrituras, ¿verdad? Porque dice la palabra, os parece que en ella encontráis la vida eterna. Así que, ¿qué les parece antes de comenzar? Hacer una oración, y siempre lo digo, ¿verdad? Porque solamente Dios pone en nosotros tener la buena voluntad, que Dios nos dé la fuerza, esa buena voluntad de recibir su palabra, de atenderla, ¿verdad? De poder estar ahí deteniendo el teléfono, mirando la enseñanza y tomando apuntes. Hay veces que es bueno cuando se tiene el teléfono mirando los videos de TikTok, ¿verdad? Lo que a usted le gusta, los videos de animales, ¿verdad? De su familia. Y a veces nos pasamos horas, ¿verdad? Y es bueno. Pero lo malo es que cuando se trata de la palabra se cansa uno, ¿verdad? La carne no le gusta, y no lo estoy diciendo nomás porque es usted. A todo mundo nos pasa, nos cansamos. Pero cuando se tiene la buena voluntad, cuando se tiene, ¿verdad?, ese deseo de aprender, el tiempo se pasa volando. Así que vamos a entrar a la palabra de Dios y no se canse de su teléfono, ¿verdad? Y si, ¿verdad?, algunos hermanos lo conectan con su televisor inteligente y lo ven a través de la pantalla, es más cómodo. Pero que Dios nos ayude a tener esta buena voluntad. Vamos a orar. Bendito Padre, en esta hora, en este momento, Dios, estamos aquí, Padre mío, para escudriñar tu palabra, porque tu palabra es la vida, Señor. Te pedimos ahora, Maestro, que nos des la fuerza de voluntad, de poder, Señor, poner atención, de tener la buena voluntad de recibir tu palabra y no desecharla, Padre, y ponerla por obra, porque tu palabra, Señor, en nuestros corazones es luz, es vida, es esperanza, Señor. Te pido, Padre, que tengas piedad y misericordia como de tu siervo, como de mis hermanos, oh Dios, que están en sus hogares, ahí en la intimidad de sus casas, Padre. Te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, nos fortalezca y podamos salir bendecidos con tu palabra en este día. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la Biblia. Yo sé que todos tienen ya su Biblia en la mano. Vamos a abrirla en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1, el 1, el 2, el 3 y el 4. De ahí vamos a despegar, vamos a traer la enseñanza, ¿verdad? Esta enseñanza que podría decir es la base, es el fundamento de la fe cristiana, de los hijos de Dios, de antemano lo digo, ¿verdad? De la iglesia pentecostal de Willowbrook, de POW, porque es una doctrina bíblica y necesitamos aprender. Y vamos a hablar de la palabra de Dios. Dice así, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Pablo hablando a Timoteo, la carta, ¿verdad?, que le envía en la segunda carta a Timoteo, su hijo amado, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído,
y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dice Pablo, porque yo ya estoy anciano, ya estoy viejo, ya estoy a punto de ser sacrificado. Mi tiempo se está cerrando, pero Pablo le dice a Timoteo, pero tú predica, insta, exhorta con toda paciencia y doctrina, enseña, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina. Y de eso quiero hablar, la sana doctrina, ¿verdad? La sana doctrina es la base, es el fundamento, ¿verdad?, de nuestra creencia. En sí, la palabra doctrina, ¿verdad?, es la fe, es la convención en el conjunto de reglas que se creen, ¿verdad? Hay diferentes doctrinas, ¿saben? ¿Verdad? Hablamos hemos leído la palabra de Dios. Estaba la doctrina de los nicolaitas, ¿verdad? Con su líder Nicolás, y por eso se denominaban nicolaitas. La doctrina de los fariseos, ¿verdad? La doctrina de los saduceos. Era un conjunto de reglas que ellos tenían, se regían los feligreses, los que, ¿verdad?, y hacían una confesión de fe. Hoy en día, ¿verdad?, nuestro capitán es Cristo, ¿verdad? La doctrina, el conjunto de reglas, el conjunto de mandamientos que nos gobiernan en nuestra vida espiritual, ¿verdad?, se llama la doctrina de Cristo. Y es la doctrina que debemos entender, comprender, ¿verdad? Para que Pablo le dice a Timoteo, porque vendrán tiempos. Fíjese, la doctrina es la raíz del cristiano, es el conocimiento, es la instrucción que recibe el cristiano, que lo asimila, lo digiere en su mente, ¿verdad? Y lo toma como su molde, como su patrón para regir su vida, que se gobierna, que se dirige. Entonces, esta doctrina, este conjunto de reglas, son las raíces del cristiano, ¿verdad? Son las raíces que debemos tener. Dice, porque habrá tiempos, está hablando, dice, porque en los posteros tiempos, ¿verdad? No sufrirá la sana doctrina. Entonces estamos viviendo en los postreros tiempos y estamos viendo donde la doctrina, la verdadera doctrina está, ¿verdad?, fundamentada en las mentes y los corazones de los hijos de Dios. Pero ¿qué sucede cuando no se tiene esta doctrina? Cuando no se tiene la raíz, cuando no se tiene un buen fundamento, ¿verdad? En los postreros tiempos, el cual Pablo se preocupaba, Pablo estaba interesado de que se predicase, se enseñase, se exhortase, ¿verdad?, a todo cristiano que debía estar preparado en la sana doctrina. En el capítulo 3, en ese mismo libro, dice el verso 17 del capítulo 3, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le interesaba que usted y yo llegásemos al conocimiento de la sana doctrina, ¿verdad? Ahora, el Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? A los escribas y fariseos les reprochó que seguían mandamientos de hombres, ¿verdad? Dice, este pueblo en vano me sirve, en vano hace lo que hace, porque toman como mandamientos de hombres. Y ahí está la diferencia, seguir los mandamientos de Dios a los mandamientos de hombres, seguir la doctrina de Dios a la doctrina del hombre, porque el hombre puede crear su doctrina, su conjunto de reglas, ¿verdad?, y estatutos donde se rigen sus feligreses. Y ha habido hombres desde la antigüedad, ¿verdad?, que han tenido su doctrina, su dogma. Pero lo que Pablo le urge que usted y yo conozcamos la sana doctrina, ¿verdad? Vuelvo y digo, porque las personas
que no tienen doctrina, no tienen raíz. Y una persona que no tiene raíz es movida, ¿verdad? Cambia de mentalidad, cambia de parecer, porque en sí no cree, su fundamento no está fuerte. Por eso muchos cristianos andan flotando, ¿verdad? Les gusta ir al trampoline park. En sus vidas espirituales son como trampoline park, el parque de los trampolines, brinque y brinque y brinque. Porque en sí, bueno, estos lugares son para niños, ¿verdad? Y el que no tiene doctrina es como un niño, porque un niño no tiene fundamentos, está en el proceso, ¿verdad? Descubriendo su carácter, descubriendo su sexualidad, está en un crecimiento, pero una persona adulta ya está hecha y derecha, ¿verdad? Si es que está formada. Si no, pues está chueco, ¿verdad? Y cuando uno está chueco, cuando digo chueco, está mal formado, ¿verdad? En los preceptos humanos, pues también fracasa, también uno tropieza porque se sufre, ¿verdad? Y en lo espiritual de la misma manera, cuando una persona no está bien formada, no está bien cimentada, no está enseñada, no está instruida, no tiene raíz, entonces ¿qué pasa? Es fluctuante, ¿verdad? En primera de Timoteo, ahí mismo en la primera carta, verso 4, capítulo 4, verso 1, dice Pablo a Timoteo otra vez, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Amén. No nomás, la palabra doctrina no quiere decir doctrina o evangelio. La doctrina es el conjunto de reglas, y también el demonio tiene su doctrina, ¿verdad? Doctrina de mentira, de falsedad. Pablo dice que el Espíritu claramente, ya en el Espíritu, él estaba visualizando, enseñando que en los últimos días iba a haber, ¿verdad? Muchos iban a apostatar, iban a darle la espalda a la creencia que ellos tenían. ¿Por qué? Porque no estaban enraizados. E iban a escuchar a espíritus engañadores, ¿verdad? En otras palabras, iban a escuchar a predicadores que predicaban engaño, ¿verdad? Dice a doctrina de demonios. Es muy fuerte la expresión, pero es lo que dice Pablo. Pablo le dice a Timoteo: tú predica, insta, redarguye, exhorta, porque van a venir tiempos, en los tiempos postreros, donde va a haber gente, esta gente que quiere seguir a Dios, esta gente que procesa amar a Dios, le va a dar la espalda. Y para que no le dé la espalda, enséñalos, instrúyelos, ¿verdad? Que reconozcan cuál es la base, cuál es su fundamento, quién es Cristo, quién es Jesús, quién es Dios, para que estén bien cimentados y cuando llegue ese tiempo no se, ¿verdad? No apostenten, no le den la espalda a lo que han creído y no le pongan atención a estos espíritus engañadores. No se vayan tras las predicaciones de engaño, no se vayan tras la doctrina de demonios. Aleluya. Qué hermosa es la palabra de Dios. Esa es la preocupación del apóstol Pablo, que tenía por usted y por mí, ¿verdad? Y como por la gracia y la misericordia de Dios que Dios me ha dado, mi preocupación como en mi vida espiritual, ¿verdad? Hacia usted, que usted se cimente, tenga un cimiento, tenga raíces, que conozca cuál es la doctrina, la sana doctrina, para que no ande fluctuando, para que no sea llevado, ¿verdad?, por espíritu de engaño, que no sea llevado por doctrina de demonios. Porque, estimados hermanos, hay predicadores, hay hombres que se han levantado con sus fines, que no son fines de que usted conozca el evangelio, sino sus fines son de que usted los siga, que usted los adore, de que usted les aplauda, de que usted diga wow, ¿verdad? Hay hombres que buscan la vanagloria, hay otros que buscan el dinero, hay otros que predican por envidia, dicen: si él pudo, yo puedo, ¿verdad? La Biblia nos dice de que hay muchos predicadores, pero de todos esos muchos dice que hay alguien que predica por amor a Cristo.
No predica por dinero, no predica por vanagloria, no predica para que lo aplaudan y le digan, wow, mi hermano, qué predicación. Ese es su alimento. Ah, qué bárbaro, ¿verdad? Eso lo alimenta y eso. No, a mí me han dicho, hermano, ha enseñado bien. Hay veces, ¿verdad? Yo le digo a mi esposa, dime la verdad. Hay veces que me ha dicho, ¿y qué fue eso? ¿Verdad? Como que no le entendió, ¿verdad? Y eso me ayuda porque no debemos hacerlo por vanagloria. Debemos hacerlo porque amamos a Dios. En amor a Dios, porque Dios nos ha llamado a predicar lo que es la palabra, no mi credo, porque yo tengo mi filosofía como hombre, mis creencias, mis costumbres, pero yo no voy a predicar mis costumbres ni mi filosofía, sino que voy a predicar lo que dice la palabra de Dios. Vamos adelante, ¿verdad? Porque es importante. No conocer doctrina es no tener fundamento, es no tener raíces, ¿verdad? Y somos arrastrados, movidos, influidos por todo viento de doctrina, de todo viento de enseñanza. Dice Efesios 4:14, para que ya no sean niños, o sea, para que ya no andes en el trampolín, brincando, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia y artimañas del error. Claramente, doctrina, dice, para no seamos niños fluctuantes, ¿verdad? Fluctuar quiere decir que no hay firmeza, no hay raíces, llevados por todo viento de doctrina, por todo viento de conocimiento. La gente que no tiene doctrina, estimados hermanos, no distingue iglesia, se mete a cualquier iglesia. Y usted tiene derecho de elegir su iglesia, de ir, ¿verdad? Porque la iglesia de pentecostal de Willowbrook no es, ¿verdad? No es una iglesia predominante. No. Somos libres de tomar decisiones. Pero lo triste es cuando usted no conoce la doctrina de la iglesia, no echa raíces. Cuando usted dice, dejo esta iglesia, sale de Guatemala, dice la expresión, y se mete a Guatepeor, ¿verdad? Pero cuando tiene raíces, dice, bueno, yo pertenezco a esta iglesia, proceso esta fe, este es mi fundamento, esta es mi creencia, esto es lo que creo, buscaré una iglesia, ¿verdad?, que enseñe conforme a mi fe. Gloria a Dios, ¿verdad? Está bien, o sea, no le estoy dando libertad, pero hay gente que se sale de una iglesia y anda no sabe ni cuál es su doctrina, cuál es su fundamento. Y gente inteligente, gente que, ¿verdad?, que no nació ayer, gente que tiene conocimiento, que maneja bien los números, las letras, ¿verdad?, y el sistema, pero no se ha enfocado, no quiere. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque no quiere echar raíces. Echar raíces es echar compromiso con Dios. Para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿verdad?, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, como con astucia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿verdad? Vuelvo y digo, no todo lo que es iglesia, no todo lo que predican, ¿verdad? Lo que yo entiendo que dice que los hombres dicen, bueno, aquí viene este tipo de gente, vamos a prepararles un sermón donde los cautive, donde, ¿verdad?, ellos se queden, donde ellos, ¿verdad?, nos sigan. No, la palabra es la palabra. Por eso hay veces que la gente no le gusta lo que yo enseño, lo que yo predico, porque yo no estoy basándome, ¿verdad? Si veo que hay 2, 3 loquitos, voy a hablar que se le quite lo loco. No, solamente Dios, porque Dios me sigue ordenando y sigue trabajando en mi vida. Si yo le permito a Dios, le pido a Dios, y Dios es el que obra. No es mi mentalidad, no vamos a usar la astucia, vamos a utilizar la influencia del Espíritu Santo, la guianza de Dios, no la astucia, no la estratagema, no, ¿verdad?, el error a que se mire de que hay una bendición, de que el culto estuvo hermoso, ¿verdad? No, sino de que
sea el verdadero espíritu, sea Dios moviéndose en nosotros. Vamos y vuelvo y digo, ¿verdad? El conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero como que están ansiosos de saber el fundamento. Vamos a entrar al fundamento, ¿verdad? Y esto le digo porque es necesario que cada cristiano en la doctrina. Vamos a ver cuál es la base. Como, acuérdese que dijimos al principio que la doctrina en sí, en el diccionario, quiere decir conjunto de reglas, ¿verdad? Que confesamos, que seguimos. En este caso, los 10 mandamientos, las reglas, los preceptos de Dios son los que seguimos. Y la iglesia pentecostal de Willowbrook, quizá algunos no sepan cuál es la base de nuestra creencia. Deuteronomio 6:4. Ese es el primer ladrillo, la primer palada de cemento que vamos a tirar para tirar la fundación, ¿verdad? Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La iglesia pentecostal de Willowbrook creemos que nuestro Dios uno es, ¿verdad? Zacarías 14:9. Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre, ¿verdad? Jehová será uno y uno su nombre. Creemos en la unidad, por eso a veces la gente, ¿verdad? Para describir nuestra fe, nuestra denominación, ¿verdad? Denominación quiere decir, ¿verdad? Que es la distinción del tipo de fe que procesamos. No denominación, ¿verdad? Son iglesias separadas de iglesias que tienen una denominación. Por ejemplo, iglesia bautista, iglesia pentecostal, y iglesia adventista, ¿verdad? Todas esas iglesias tienen denominación, ¿verdad? No denominación, como decir, no están afiliadas, separadas, ¿verdad? Pero nosotros, que la dominación que nos distingue, ¿verdad? Somos una iglesia que cree en un Dios verdadero, en un solo Dios. Somos parecidos al pueblo de Israel, porque Israel le dijo Dios: Jehová vuestro Dios uno es. Por eso hoy en día el pueblo de Israel en todo el universo es el único país, ¿verdad? Monoteísta. El monoteísmo, mono quiere decir uno, ¿verdad? Que confiesa, que cree en un solo Dios verdadero. Los demás son politeístas, de poli, muchos, tienen muchos dioses. Y la iglesia pentecostal de Willowbrook también. Nuestro fundamento es de que creemos en un solo Dios verdadero. Vimos lo que dice en Deuteronomio 6:4, Zacarías 14:9, Isaías 43:10 dice: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, para que, ¿verdad? Vosotros sois mis testigos. La palabra es viva, me está hablando a mí, le está hablando a usted, que somos los testigos, dice Jehová, ¿verdad? Mi siervo que yo escogí. ¿De quién es el siervo? Está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Antes de mí no será formado Dios. Para que conozcáis. Qué tremendo. Fíjese, dice para que conozcas, tengamos conocimiento, tengamos la creencia, tengamos el entendimiento de que Jehová es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Esa es nuestra fe. No lo saqué de la manga, ¿verdad? No yo creo, yo opino, yo pienso. Es lo que dice la palabra de Dios. Que entiendas, que comprendas, que tengamos el entendimiento que Jehová nuestro Dios uno es. Amén.
que es el siervo que Dios escogió. Hablando de Jesucristo, aparentemente habla como de dos, ¿verdad? En Filipenses 5 al 11, fíjese lo que dice. Y toda, Filipenses 2, capítulo 2, verso 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrase, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, ¿verdad? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Tomó forma de siervo. Por eso Jesucristo es el elegido de Dios, es el escogido de Dios, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que está hablando Isaías 43:10, mi siervo que yo escogí. Filipenses dice que estando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el siervo que Dios escogió. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo. En el nombre de Jesús, fíjese, se doble toda rodilla. Los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, van a doblar, van a adorar a Jesús. Dice, y los que están en el cielo y en la tierra, nosotros, todos los que le adoramos, y debajo de la tierra, si allá hay vida, si hay seres, también le van a adorar debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, hasta ahí paramos. Amén. Qué hermoso es entender y comprender, ¿verdad?, en qué confiamos. No somos politeístas, ¿verdad? Ahora, San Juan 10:30, fíjese lo que dice. Tiene una concordancia, tiene un paralelo con lo que dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Dice en San Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Jesucristo, hablando del Padre, hablando del Espíritu Eterno, dice, yo y el Padre uno somos. Por eso la iglesia pentecostal de Willowbrook solamente cree en un Dios verdadero, ¿verdad? Ese Dios, el cual adoramos, el cual no escatimó ser igual a Dios, al que, ¿verdad?, ya después estaré explicando, ¿verdad?, lo que es el Cordero, lo que es Cristo, ¿verdad?, la manifestación, ¿verdad?, en Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el conjunto de reglas de nuestra doctrina. Amén. Así que usted vaya tomando notas, vaya escribiendo, vaya absorbiendo, porque un día vendrá tiempo que no sufrirá, no tendrá problemas. Usted sabrá distinguir la sana doctrina de la doctrina del error, la doctrina de demonio, la doctrina, ¿verdad?, de vanagloria. ¿Por qué? Porque somos instruidos en la sana doctrina. Iglesia de POW. La abreviación de POW es en inglés Pentecostals of Willowbrook. Pentecostales de Willowbrook. Es necesario conocer los fundamentos. Es necesario entender, comprender, ¿verdad?, atesorar en nuestro intelecto, nuestro conocimiento y en nuestro corazón de que nuestro Dios uno es, ¿verdad? Uno y uno su nombre. Si usted tiene dudas, quiere saber más, mándenme un texto y le enviaré los textos que tiene que escudriñar para que se llene, para que se fortalezca, para que se empape, como decimos en mi pueblo, ¿verdad?, del conocimiento de la palabra de Dios. Y como dice Timoteo, Pablo hablando de Timoteo, porque habrá tiempos donde no sufra la sana doctrina, porque va a haber comezón,
va a haber comezón de oír, ¿verdad? Y estamos viendo en este tiempo que la gente tiene comezón, no de la palabra, sino, y dice, como hay muchos que tienen comezón de oír, se amontonan maestros conforme a su concupiscencia. ¿Qué es lo que quiere decir? Conforme a los que ellos quieren oír, ¿verdad? Cuando nosotros sentamos los fundamentos bíblicos, las reglas bíblicas, el respeto a Dios, ¿verdad? La gente a veces no le gusta. No le gusta y busca una iglesia donde le dé la libertad. Y gloria a Dios, tienen toda la libertad de hacerlo. Pero ¿cuál es mi trabajo? ¿Verdad? De enseñarle la sana doctrina. Y después hablaremos de las doctrinas del error, ¿verdad? Doctrinas que son falsas, pero que tienen apariencia de piedad, que tienen apariencia como de Dios, pero no son de Dios, ¿verdad? Y eso quisiera que todo mundo no llegara a tropezar. No sé, el día que usted tenga que elegir, ¿verdad? O simplemente visitar una iglesia, tiene que saber dónde se va a meter. Estimados hermanos, hay iglesias que los pastores practican brujería. ¿Cómo la ve? ¿Verdad? Donde hay gente que dentro de la iglesia practica brujería, ocultismo. Y hay veces se va a meter en ese tipo de iglesias. Y en vez de que Dios los libere, el enemigo los llena de pecado, ¿verdad? Y la gente no prospera. Pero por eso, gracias a Dios por su palabra. Y gracias por su tiempo, por estar escuchando la palabra de Dios. Apuntó, si gusta más textos, el próximo jueves estaremos hablando de otra palabra de cemento, otra palabra de arena de la doctrina de Cristo. Amén. Si Cristo no ha venido, nos estaremos viendo el jueves a la misma hora, ¿verdad? Y por este mismo sistema. Doy gracias a Dios por cada uno de mis hermanos, ¿verdad? Que han estado pendientes de las enseñanzas, de las predicaciones, ¿verdad? Y tengo una buena noticia, una muy buena noticia, ¿verdad? Hemos estado orando a Dios, buscando, ¿verdad?, la dirección de Dios. Y es buena, y esto el diablo le duele porque, ¿verdad?, nos quiere ver derrotados. Estimados hermanos, hemos encontrado un lugar donde, ¿verdad?, nos vamos a congregar. Ya, gracias a Dios, el domingo le estaremos dando toda la información, ¿verdad? Toda la información, y probablemente será el último domingo que lo hagamos a través de este sistema. Domingo 18 nos estaremos reuniendo, será nuestro primer servicio, ¿verdad?, personal. Nos vamos a gozar. Amén. Solamente le pido a Dios que nos siga ayudando, que hagamos todo bien, el acuerdo, ¿verdad?, que no haya ningún contratiempo y que sea Dios glorificado, ¿verdad? Haga preparativos, corra la voz, dígale a los hermanos, invite un alma, invite un amigo, ¿verdad? Lleve a alguien a la iglesia, no vaya solo porque por ahí asustan, dice. Vaya acompañado, invite un alma. Llámele a los hermanos, dígale, ya nos vamos a congregar, ya vamos, ¿verdad? El domingo le estaré dando más información, ¿verdad? Que será, como digo, el domingo 18 de este mes será nuestro primer servicio. La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, shalom, ¿verdad? Que mi Dios gobierne en sus vidas y en sus corazones. Amén.